Hola comunidad, aquí quien les habla es Shade. Hoy separé 3 historias de terror en Guadalupe, Nuevo León. Aprovecha y deja tu like y tu comentario aquí en el video. Vamos a comenzar con la primera historia ahora. Buenas noches, comunidad. Me llamo Agenor. Nunca he sido un hombre incrédulo, pero tampoco soy del tipo que cree en cualquier superstición. Pienso que el secreto de la vida es tener equilibrio. Y aunque me gusta echarme unos tragos cuando estoy de descanso, jamás he bebido nada en mi horario de trabajo. Que quede claro. Tampoco tengo ningún tipo de problema mental. Trabajo desde hace casi 20 años en un mercado de barrio en Guadalupe, Nuevo León. No es un lugar grande como los supermercados de cadena. Es un negocio familiar de esos que tienen pasillos angostos, estanterías altas y un depósito al fondo donde guardamos las cajas de mercancía. Conozco cada rincón del lugar, cada tabla floja del piso y cada estantería que se tambalea cuando la llenamos de más. He visto pasar a muchos compañeros. Algunos duraron meses, otros años, pero yo me he mantenido ahí, haciendo de todo un poco. Mi día siempre empieza igual. Llego temprano, saludo a los muchachos de la bodega, a las cajeras que ya están preparando las cajas registradoras y me pongo a trabajar. A veces me toca descargar camiones, otras organizar los productos o ayudar en el área de frutas y verduras, lo que se necesite. Y aunque no es el trabajo más emocionante del mundo, siempre me he sentido cómodo con la rutina. Ese viernes fue como cualquier otro. Era de esos días pesados en los que el calor parece quedarse pegado a la piel. Me levanté temprano, desayuné lo de siempre, huevos con frijoles y un café cargado, mientras Marieta me recordaba que el más chico, David, tenía tarea pendiente y que Julián, el mayor, saldría tarde de la mecánica, nada fuera de lo común. Me despedí de ellos y salí rumbo al mercado con esa sensación de que el día sería largo. Durante el turno, el movimiento fue constante. Llegaron clientes de siempre, señoras que ya conocía de años y que se detenían a platicar un poco mientras hacían sus compras. Uno de los gerentes me pidió que, antes de irme, me encargara de organizar unas cajas en el depósito que estaban estorbando el paso. No era algo fuera de lo normal, así que acepté. El mercado cierra a las 9 de la noche y yo me metí de lleno a la tarea de organizar esas cajas. El depósito es un lugar más oscuro y silencioso que el resto del mercado. Apenas entra la luz de los focos del pasillo y siempre huele a cartón, polvo y productos de limpieza. Me concentré tanto en ordenar todo que no me di cuenta de la hora. Moví cajas pesadas, saqué productos vencidos y acomodé lo que quedaba en su lugar. Cuando terminé, me estiré para relajar la espalda y fue ahí que me di cuenta de que ya no se escuchaban ruidos. No había voces, ni pasos, ni el sonido de las cajas registradoras. Miré el reloj y vi que eran más de las 9. Pensé que los demás debían estar cerrando y que quizá me habían dejado trabajar tranquilo. Salí del depósito con la intención de avisar que ya había terminado. Y me encontré con todo apagado. Los pasillos estaban completamente oscuros. Solo entraba algo de luz de los postes de la calle por las ventanas, pero era poca. Sentí un vacío extraño en el estómago. Llamé por si acaso había alguien cerca, pero nadie contestó. Caminé hacia la puerta principal pensando que quizá todavía habría alguien cerrando, pero estaba cerrada con seguro. Regresé al depósito para tomar mi celular. Tenía poca batería, pero pensé en llamar a Marieta o a alguno de los compañeros. Apenas alcancé a abrir la pantalla cuando el teléfono se apagó. La batería había muerto. Maldije en silencio y pensé que lo mejor era llamar desde el teléfono fijo del mercado. Pero para eso tenía que entrar a la oficina y la puerta estaba con llave. El silencio se sentía pesado, como si todo el lugar me estuviera observando. Intenté no ponerme nervioso, pero la sensación de estar completamente solo en un lugar tan conocido me empezó a incomodar.
Me dije que seguro encontraría la salida por la puerta lateral, la que da hacia el estacionamiento. Tomé aire y caminé por el pasillo principal. Era raro. Cada paso que daba me hacía sentir que el mercado estaba más grande de lo normal. Los pasillos parecían más largos, más angostos. Llegué a la puerta lateral, o al menos creí que lo había hecho, pero lo único que encontré fue más estanterías llenas de productos. Me detuve confundido. Juraba que estaba caminando en línea recta hacia la salida, pero terminé en otro lugar. Me dije que debía estar cansado y que, con la poca luz, había confundido los pasillos. Volví sobre mis pasos, intentando reconocer el camino. Las sombras eran extrañas. Los estantes parecían más altos. Pasé junto a la sección de botanas y, al doblar a la derecha, esperaba encontrar el pasillo de lácteos, pero no estaba ahí. Era otro pasillo igual de oscuro, con productos que no recordaba haber acomodado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí un hormigueo en la nuca y la piel de los brazos se me erizó. No tenía sentido. Conozco ese mercado como la palma de mi mano, pero en ese momento me costaba reconocerlo. Intenté no perder la calma. Pensé que quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Fue entonces cuando escuché algo. Al principio pensé que era el sonido de algún animal, pero después me di cuenta de que era una risa baja, como si alguien estuviera conteniendo el aliento para que no se notara demasiado. Me quedé quieto, agudizando el oído. La risa se apagó tan rápido como había empezado, y por un momento creí que me lo había imaginado. Pero luego la escuché otra vez. Venía de algún lugar entre los estantes, más cerca esta vez. Sentí cómo el corazón me golpeaba el pecho y un sudor frío me corría por la espalda. No tenía sentido que alguien estuviera ahí. El mercado estaba cerrado y todos se habían ido. Me repetí eso una y otra vez, pero la risa se escuchó de nuevo, más larga, más clara. Me quedé paralizado. No supe si debía gritar, correr o quedarme donde estaba. Sentí una mezcla de miedo y desconcierto, como si de repente me hubieran arrancado de un lugar seguro y me hubieran arrojado a un sitio desconocido. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía entender qué. Salí del pasillo en el que me encontraba intentando reconocer el camino, pero la poca luz que entraba por las ventanas no ayudaba en nada. Caminaba despacio, tratando de no tropezar con nada. Sentía el corazón latiendo fuerte en el pecho y un sudor frío me corría por la espalda. Intentaba repetirme que solo estaba confundido, que en la oscuridad todo se veía diferente, pero por dentro empezaba a sentirme cada vez más inquieto. Los pasillos parecían cambiar de lugar. Yo sabía exactamente dónde debía estar la salida lateral, pero cada vez que creía estar acercándome, terminaba en otra sección que no correspondía. Me encontré en el área de productos enlatados cuando estaba seguro de que debería estar en la zona de panadería. Reconocía las marcas, pero la disposición de las estanterías parecía distinta, como si alguien hubiera reorganizado todo el mercado mientras yo estaba en el depósito. La risa volvió a escucharse, más clara que antes. Esta vez no era un sonido lejano. Parecía provenir de algún punto cerca de mí, quizá al final del pasillo. Me quedé inmóvil, intentando localizarla, pero era como si el sonido se moviera, apareciendo un instante en un lado y luego en otro. No era una risa abierta ni escandalosa, era baja, contenida, casi como si quien la emitía quisiera burlarse en silencio. Tragué saliva e intenté convencerme de que era mi imaginación. Quizá era el ruido del edificio, algún eco, el rechinar de los refrigeradores apagados. Me obligué a moverme y giré hacia otro pasillo. La linterna de mi celular hubiera sido útil, pero la batería ya estaba muerta. Mis ojos intentaban acostumbrarse a la oscuridad,
distinguiendo apenas las siluetas de las estanterías. Avancé con cuidado, rozando con la mano los estantes para no perder el sentido de dirección. Sentía como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si costara más trabajo respirar. Cada sonido se amplificaba. El crujido de mis botas sobre el piso, el roce de mi ropa al caminar, mi propia respiración acelerada. No podía evitar pensar que algo me estaba siguiendo, aunque al girar para mirar detrás de mí solo encontraba sombras. Decidí regresar al depósito, aunque no estaba seguro de dónde estaba ya. Si lograba volver, podía esperar ahí hasta la mañana. Intenté retroceder por el mismo camino que había tomado, pero pronto me di cuenta de que estaba dando vueltas en círculos. Los pasillos no llevaban a donde deberían. Una parte de mí quería gritar pidiendo ayuda, aunque sabía que nadie me escucharía. La risa sonó de nuevo, ahora más cerca, casi al lado de mí. Me giré de golpe, el corazón desbocado, y no vi nada. Sentí que la piel de los brazos se me erizaba. No había forma de explicar lo que estaba pasando, pero el miedo era real, casi físico. Sentía un hormigueo constante en la nuca, como si en cualquier momento algo fuera a tocarme por detrás. Intenté hablar en voz baja para calmarme, recordando lo que Marieta siempre me decía cuando las cosas se ponían difíciles, que respirara profundo y me tranquilizara. Repetí su consejo para mis adentros, aunque la voz me temblaba. Cada paso que daba me parecía más torpe, como si el piso no fuera el mismo de siempre. En un momento escuché claramente que algo cayó en algún pasillo cercano. Fue un sonido metálico, como una lata rodando por el piso. Corrí hacia el ruido esperando encontrar una explicación lógica, pero solo encontré una lata inmóvil en el suelo, en medio del pasillo. La tomé en las manos y no entendí cómo había llegado ahí. Fue entonces cuando sentí la presencia. No puedo describirla de otra forma, era la certeza de que algo me observaba. La risa volvió a escucharse, pero esta vez tan cerca de mi oído que di un salto hacia atrás. Me giré desesperado, buscando con la mirada cualquier cosa, pero no había nadie. Los pasillos se veían interminables, como si el mercado se hubiera vuelto un laberinto sin salida. Mi respiración se volvió más rápida. Los latidos en el pecho me dolían. Intenté encontrar el camino al depósito, aunque ya no estaba seguro de qué dirección tomar. Avancé sin rumbo, girando a la derecha, luego a la izquierda, pasando por lugares que parecían repetirse. El cansancio comenzó a pesarme en las piernas, y por momentos sentía que las estanterías se cerraban sobre mí, como si el mercado estuviera encogiéndose. La risa, que ahora escuchaba con claridad, no era la única cosa. También empecé a escuchar pasos, como si alguien caminara unos metros detrás de mí. Me detenía y los pasos se detenían. Caminaba de nuevo y se repetía. No podía más. Llegué a una esquina y me recargué contra una estantería, intentando recuperar el aliento. La cabeza me daba vueltas y mi vista se nublaba. Me preguntaba una y otra vez qué estaba ocurriendo, por qué no podía encontrar una salida en un lugar que conocía mejor que mi propia casa. En un momento de desesperación, empecé a correr sin pensar. Tenía la sensación de que, si me quedaba quieto, algo iba a atraparme. Corrí por pasillos interminables, girando una y otra vez, y aunque no sé cómo lo logré, terminé de nuevo en el depósito. Cerré la puerta detrás de mí, aunque sabía que de poco serviría si lo que me estaba siguiendo no era algo que pudiera detenerse con un pestillo. Me dejé caer contra la pared, el pecho subiendo y bajando con fuerza. No recuerdo en qué momento exacto me venció el sueño o el agotamiento, pero lo siguiente que supe fue que estaba tirado en el suelo del depósito, con la luz de la mañana entrando por la ventana pequeña. Escuché voces y golpes en la puerta. Eran mis compañeros. Abrí los ojos y me sentí desorientado, como si hubiera pasado días ahí. Ellos me miraban con preocupación y decían que me habían encontrado desmayado.
Intenté explicarles lo que me había pasado, pero noté en sus caras que no me creían. Algunos me preguntaban si me había golpeado la cabeza o si me había quedado dormido sin darme cuenta. Yo solo asentía en silencio. Mientras me ayudaban a levantarme, aún sentía el eco de esa risa en mi cabeza. Una parte de mí estaba convencida de que, aunque había amanecido, lo que fuera que había estado conmigo esa noche no se había ido. Me costó trabajo incorporarme por completo aquella mañana. Mis compañeros decían que me habían encontrado tirado en el suelo del depósito, que parecía dormido o desmayado. Yo apenas podía entender lo que decían. Me sentía como si mi cuerpo no me perteneciera. La cabeza me pesaba y las piernas apenas me sostenían. Algunos preguntaron si me había golpeado con algo o si me había sentido mal. Yo solo asentí con la cabeza y dije que probablemente me había mareado por no haber cenado, aunque sabía que eso no era verdad. Me dejaron sentarme un momento en la oficina mientras me daban agua. Observaba los rostros de todos y me daba cuenta de que ninguno entendía realmente lo que estaba pasando. Intenté explicarles lo que recordaba, los pasillos que parecían moverse, la risa que había escuchado, los pasos que me seguían en la oscuridad. Pero mientras hablaba, notaba en sus expresiones esa mirada que uno recibe cuando los demás creen que está exagerando o inventando algo. Uno de ellos incluso me comentó que seguro me había quedado dormido y que, en medio de la confusión, lo había soñado todo. No insistí más. Sentía que cualquier cosa que dijera iba a empeorar las cosas. Cuando finalmente pude salir del mercado, el aire de la calle me pareció distinto, más pesado, como si de algún modo el mundo hubiera cambiado en esas horas. Caminé hasta mi casa con una sensación de vacío en el pecho. Marieta, mi esposa, me vio llegar y se alarmó de inmediato. Me dijo que estaba pálido y que parecía enfermo. Le conté lo que había pasado, pero no entré en detalles. Solo le dije que me había desmayado y que los del mercado me habían encontrado así. Ella me aconsejó que descansara y me preparó un té, mientras yo apenas podía quitarme de la cabeza el recuerdo de aquella risa. Ese día lo pasé prácticamente dormido. Mi cuerpo estaba agotado, como si hubiera corrido kilómetros. Cuando desperté, ya era de noche. Escuchaba a Julián y a David, mis hijos, hablando en la sala mientras veían la televisión, y por un momento me sentí tranquilo. Me quedé ahí en la cama, intentando convencerme de que todo había terminado, de que solo había sido un mal rato. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché algo. Primero pensé que era el televisor o el ruido de la calle, pero luego lo reconocí. Era la misma risa baja, contenida, que había escuchado en el mercado. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad. La risa parecía venir del patio trasero. Me levanté con cuidado para no despertar a Marieta. Caminé hasta la puerta trasera y encendí la luz. Todo estaba en silencio. No había nada extraño en el patio, solo las macetas y las sillas de plástico de siempre. Cerré la puerta de nuevo, pero la sensación de que algo me observaba no se iba. Al día siguiente, fui al mercado con la intención de hablar con el gerente y pedirle unos días libres. Necesitaba despejarme, aunque no quería dar explicaciones. El gerente aceptó y me sugirió que fuera al médico, pensando que todo se trataba de un desmayo sin importancia. Pasé esos días en casa, intentando distraerme con las tareas cotidianas, ayudando a Marieta y platicando con mis hijos. Pero la risa no desaparecía. Al principio era solo por la noche, a veces en el patio, a veces en el pasillo. Luego comencé a escucharla también de día, cuando estaba solo. Era tan nítida que me hacía girar la cabeza buscando el origen. Me decía a mí mismo que debía estar alucinando, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces recordaba con claridad los pasillos cambiando de lugar en el mercado, los pasos detrás de mí, el frío en la nuca.
No era algo que pudiera olvidar. Una tarde, mientras Marieta estaba en la cocina y los muchachos en sus cuartos, escuché la risa justo detrás de mí, en la sala. Me giré de golpe, el corazón golpeándome el pecho, pero no había nadie. Sentí un calor en la cara, un mareo que me obligó a sentarme. Pensé que iba a desmayarme otra vez. Empecé a evitar estar solo en casa, pero incluso acompañado no me sentía seguro. Había momentos en los que sentía claramente una presencia cerca de mí, como si alguien se parara a mi lado. Cuando eso pasaba, la temperatura del lugar cambiaba. El aire se volvía más frío y yo me quedaba inmóvil esperando que se fuera. Marieta notaba mi comportamiento. Me preguntaba qué me pasaba, por qué estaba tan callado, pero no sabía cómo explicárselo sin que pensara que estaba perdiendo la razón. Solo le decía que me sentía cansado, que necesitaba tiempo para recuperarme. Hubo una noche que nunca olvidaré. Me desperté de golpe, sintiendo que alguien estaba parado al pie de la cama. No escuché la risa, solo el silencio absoluto. Traté de moverme, pero el cuerpo no me respondía, como si algo me mantuviera inmóvil. Podía sentir claramente la presencia, el peso de esa mirada invisible sobre mí. Me esforcé por gritar, por llamar a Marieta, pero nada salió de mi boca. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez minutos. Cuando por fin pude moverme, encendí la luz de inmediato, pero no había nadie. Marieta seguía dormida a mi lado, sin enterarse de nada. Esa fue la primera vez que pensé seriamente que lo que había traído del mercado me estaba siguiendo a casa. Después de esa noche, empecé a dormir poco. Me quedaba despierto en la sala, con la televisión encendida solo para sentir algo de compañía. La risa volvió a escucharse en más de una ocasión, siempre en momentos en los que yo estaba solo y vulnerable. Sentía que cada día estaba más cerca, como si se estuviera burlando de mí. Me preguntaba qué era lo que quería, por qué me había elegido a mí, y aunque intentaba mantener la calma frente a mi familia, por dentro me estaba desmoronando. Sabía que algo estaba a punto de pasar, algo que tal vez ya no podría evitar. Los días siguientes después de aquella noche en la que sentí aquella presencia al pie de la cama fueron los más difíciles que recuerdo. La risa seguía apareciendo, ahora más frecuente y casi imposible de ignorar. No había momento en que me sintiera realmente seguro en mi propia casa. Intentaba llevar la rutina como antes, pero el cansancio me vencía rápidamente. Marieta seguía preocupada, aunque no comprendía del todo lo que me pasaba. Solo me decía que buscara ayuda, que hablara con alguien, pero yo no encontraba palabras para explicar lo inexplicable. Mis hijos también notaban el cambio. Julián, con su carácter impaciente, me reprochaba que ya no saliera con él o que evitara las reuniones con amigos. David, más tranquilo, solo me preguntaba si estaba enfermo o cansado, pero no insistía. Las noches eran las peores. A veces la risa llegaba desde el patio. Otras veces parecía que alguien caminaba por el pasillo, pero cuando encendía la luz, no había nada. Una vez sentí que algo rozó mi brazo, pero al mirar no había nadie. La sensación de ser observado no me dejaba dormir. Llegué a temer hasta mi propia sombra. Intenté distraerme con la televisión, la radio o incluso con trabajos en el jardín, pero la risa siempre regresaba, como una sombra persistente. Me preguntaba si todo esto era producto de mi mente, un efecto del cansancio o de la tensión acumulada. Pero la realidad es que nadie en la familia la escuchaba y eso hacía que me sintiera aún más solo. Una noche, mientras Marieta dormía, me levanté a beber agua y, en el silencio de la cocina, la risa se escuchó nuevamente. Era más clara, más cerca, y por un instante creí que alguien estaba a mi lado. Sentí un frío intenso y el corazón se me aceleró. Caminé despacio hacia la sala, con la respiración contenida, pero no vi nada. Cerré la puerta con llave y volví a la cama sin decirle nada a nadie.
Sentí que mi vida estaba atrapada en un ciclo de miedo e incertidumbre. Por momentos, pensé en dejar el mercado, en buscar otro trabajo, o incluso en mudarme, pero no podía irme sin saber qué era eso que me seguía. La risa se volvió un recordatorio constante de que aquello no me había dejado, que me había marcado de alguna forma que no comprendía. Cada vez que la escuchaba, un frío me recorría el cuerpo y sentía que el aire a mi alrededor se espesaba, como si el tiempo se detuviera por un instante. Lo peor de todo es que no había explicación, no había golpes, no había sombras visibles, solo esa risa baja, burlona, que parecía venir de ningún lugar y de todos a la vez. No podía compartirlo con nadie sin parecer loco. Ahora escribo esto para contar lo que me pasó, para sacar de mí esta carga. No sé si alguien creerá mi historia, y la verdad no me importa. Lo que sé es que, desde esa noche en el mercado, algo cambió en mi vida. La risa sigue ahí, a veces distante, a veces tan cerca que casi puedo sentirla respirando. Y aunque intento ignorarla, sé que no desaparecerá. No sé qué quiere ni qué busca, pero tengo la certeza de que mientras siga escuchándola, no estaré completamente en paz. No sé si alguna vez tendré respuestas o si algún día podré dejar de escuchar esa risa que me acompaña. Por ahora, solo puedo esperar y vivir con ella, con ese miedo que no puedo ni quiero explicar. Mi nombre es Joaquín. No sé bien por dónde empezar. Sabe, un árbol no es el tipo de cosa que uno imagina que pueda estar maldito. Pero todo lo que vivimos en esa casa en Guadalupe me hizo pensar que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Dalila y yo teníamos 3 años de novios y faltaba un año para graduarnos de la universidad. Ella estudiaba enfermería en la UANL y yo ingeniería civil. Los dos habíamos crecido en Guadalupe, acostumbrados a la vida de barrio. Las mismas calles llenas de puestos de tacos al pastor en la noche, los camiones urbanos repletos de gente en horas pico y esas casas viejas con patios amplios que uno siempre ve y piensa, algún día quiero una así. Desde hacía tiempo queríamos vivir juntos, empezar a organizarnos como pareja antes de casarnos. Planeábamos la boda para después de la graduación y sentíamos que era el momento de dar el siguiente paso. Buscar casa no fue fácil. Los departamentos en Monterrey estaban carísimos y en Guadalupe casi todos los que encontrábamos eran demasiado pequeños o estaban en zonas ruidosas. Una tarde encontramos un anuncio en internet de una casa amplia con patio grande en una colonia tranquila de Guadalupe. El alquiler era increíblemente accesible, justo lo que podíamos pagar. Pensamos que algo debía estar mal, pero decidimos ir a verla. Cuando llegamos, me impresionó el tamaño del terreno. La casa era antigua, de esas con paredes gruesas de bloc y pisos fríos de mosaico. Tenía 2 recámaras, cocina y salas sencillas, pero lo que más llamaba la atención era el patio trasero, enorme, con un sabinal en medio, un árbol tan grande que sus ramas cubrían casi toda la sombra del lugar. El tronco era ancho y retorcido, parecía tener décadas allí. Dalila me comentó en voz baja que el árbol se sentía raro, como si su presencia dominara todo el espacio. Yo le respondí que seguramente solo estaba impresionada por el tamaño. El dueño de la casa nos recibió con prisa, casi parecía que quería cerrar el trato cuanto antes. Apenas nos explicó lo básico, que la casa estaba en buen estado, que el patio había que mantenerlo limpio y que no era necesario tocar el árbol. Nos pareció extraño, pero no dijimos nada. Firmamos el contrato esa misma semana y comenzamos a planear la mudanza. Llevamos pocas cosas porque estábamos empezando. Una cama matrimonial, una mesa pequeña, un par de sillas, algunos muebles viejos que conseguimos de segunda mano y nuestras cosas personales. Unos amigos nos ayudaron a transportar todo en una camioneta. Esa primera noche estábamos exhaustos, pero felices. Dalila encendió una veladora a la Virgen de Guadalupe,
como acostumbraba cada vez que llegaba a un nuevo hogar, y me dijo que le gustaba que la casa se sintiera tan fresca por la sombra del árbol. Los primeros días pasaron tranquilos. Organizamos nuestras rutinas. Yo iba a clases en la mañana y a mi trabajo de medio tiempo en una constructora en la tarde. Dalila tenía sus prácticas en el hospital. Cocinábamos juntos por las noches, normalmente cosas sencillas: frijoles, tortillas, huevos. A veces pedíamos tacos de la esquina. Disfrutábamos de tener nuestra propia casa en Guadalupe, aunque la mayoría de las veces llegábamos tan cansados que apenas nos quedaban ganas de platicar. Fue Dalila quien empezó a notar cosas extrañas primero. Me comentó que, cuando estaba sola en la casa, a veces escuchaba voces muy bajitas que venían del árbol en el patio, como si varias personas estuvieran conversando en secreto. Yo traté de tranquilizarla diciéndole que seguramente era el viento moviendo las ramas o el ruido de algún vecino, pero ella insistía en que eran voces. Decía que podía distinguir palabras sueltas, aunque no lograba entenderlas. Yo intentaba no darle importancia, pero confieso que una noche también lo escuché. Salí al patio a tirar la basura y, al pasar cerca del árbol, me pareció oír murmullos. Me quedé parado unos segundos tratando de identificar de dónde venían, pero el patio estaba vacío y el muro era demasiado alto como para que alguien se asomara. Regresé rápido a la casa y preferí no comentarlo con Dalila para que no se asustara más. Con el paso de los días, Dalila empezó a evitar el patio al anochecer. Me decía que, cuando estaba cerca del árbol, sentía un apretón en el pecho, como una angustia difícil de explicar. Yo le respondía que era normal sentirse así en un lugar nuevo, pero la verdad es que yo también había empezado a sentir algo parecido. Había momentos en los que, estando afuera, tenía la impresión de que alguien me observaba desde algún punto oscuro del patio. Un domingo por la tarde, sus padres vinieron a conocer la casa. Dalila preparó café de olla y pan dulce. Su mamá elogió el tamaño del patio y dijo que sería ideal para hacer reuniones familiares. Pero cuando se acercó al árbol, se quedó callada un momento. Después comentó que era un árbol muy bonito y no dijo nada más. Más tarde, Dalila me confesó que su mamá le había dicho que el ambiente alrededor del árbol se sentía extraño, como si algo la incomodara. Esa misma noche fue la primera vez que escuchamos algo juntos. Estábamos en la sala viendo la televisión cuando se escuchó un murmullo que venía del patio. Era tan leve que apenas lo distinguíamos, pero estaba claro que no era el viento. Apagamos la tele y el sonido continuó unos segundos más, como si varias personas susurraran al mismo tiempo. Dalila se aferró a mi brazo. Salí al patio con el celular en la mano para alumbrar, pero no había nadie. Caminé hasta el árbol y la sensación de ser observado me golpeó con fuerza. Tan fuerte que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando regresé, Dalila me preguntó si había visto algo. Le dije que no, aunque ambos sabíamos que aquello no sonaba a vecinos. Esa noche nos costó dormir. Cada crujido de la madera o sonido de la calle nos hacía sobresaltarnos. Los días siguientes tratamos de ignorar lo que estaba pasando. Dalila se mantenía ocupada con sus prácticas y yo con mis clases y el trabajo, pero cada vez que alguno estaba solo en la casa, el ambiente se volvía insoportable. Dalila me comentó que había escuchado pasos alrededor del árbol en plena tarde, cuando no había nadie más. Yo le pedía que no pensara tanto en eso, pero en el fondo yo mismo empezaba a sentir miedo. El árbol se había convertido en el centro de nuestra incomodidad. Durante el día imponía su sombra como si reclamara todo el espacio. En la noche, cada vez que mirábamos por la ventana del cuarto, lo veíamos allí, inmóvil, como vigilándonos. Yo me repetía que era solo un árbol, que estábamos dejando que nuestra imaginación nos jugara una mala pasada.
pero había algo en mi interior que me decía que ese lugar guardaba algo que aún no comprendíamos. Fue ahí, en esos primeros días en la casa de Guadalupe, cuando empezamos a darnos cuenta de que el lugar no era lo que parecía. Algo estaba mal, y, aunque tratábamos de actuar con normalidad, el miedo ya se había instalado entre nosotros. Después de esas primeras semanas en la casa de Guadalupe, Dalila y yo intentamos convencernos de que todo lo que habíamos escuchado no era nada. Pero conforme pasaban los días, las cosas se sentían más pesadas. Las voces que antes parecían murmullos lejanos comenzaron a escucharse con mayor frecuencia. Siempre venían del mismo lugar, de abajo del árbol. Dalila me decía que era como si varias personas hablaran en secreto y que aunque no podía distinguir las palabras, sentía que la estaban observando. Yo trataba de tranquilizarla, pero era inútil. Cada vez que pasaba cerca del sabinal, también sentía esa presión en el pecho, ese nudo que me impedía quedarme más de unos minutos allí. Una noche de viernes, yo estaba solo en la casa porque Dalila tenía guardia en el hospital. Decidí aprovechar el silencio para adelantar unos proyectos de la universidad. Eran casi las 11 cuando empecé a escuchar pasos en el patio. Al principio pensé que podía ser un gato o algún vecino, pero los pasos eran demasiado firmes, como si alguien estuviera caminando alrededor del árbol. Me levanté de la mesa, caminé hasta la ventana y miré hacia afuera. La luz tenue del foco apenas alcanzaba a iluminar el tronco del sabinal. Y entre las sombras me pareció ver algo moverse. No había viento. Las hojas estaban completamente quietas. No me atreví a salir. Me quedé parado frente a la ventana, escuchando cómo los pasos se acercaban y luego se alejaban, como si alguien estuviera dando vueltas. La sensación de estar siendo vigilado era tan fuerte que terminé cerrando todas las puertas y ventanas. Esa noche no dormí bien. Cada crujido de la madera me hacía brincar de la cama. Cuando Dalila llegó por la mañana, le conté lo que había pasado. Ella me respondió que ya no quería estar sola en la casa, que cada día le costaba más sentirse tranquila. Me dijo que incluso en el día sentía que había algo o alguien alrededor del árbol. Me confesó que una tarde, mientras barría el patio, notó que la tierra justo debajo del sabinal estaba más blanda que el resto, como si se hubiera removido recientemente. No quiso tocar más porque algo en su interior le gritaba que no lo hiciera. A partir de entonces, dejamos de usar el patio. Antes desayunábamos afuera, pero ahora ni siquiera abríamos la puerta si no era necesario. El árbol parecía reclamar ese espacio como suyo. Incluso a través de la ventana del cuarto, de noche, su silueta se veía imponente, como si vigilara cada movimiento nuestro. Nuestro ánimo empezó a cambiar. Discutíamos por cosas pequeñas. ¿Quién había olvidado comprar tortillas? ¿Quién no lavó los trastes? Yo me daba cuenta de que gran parte de esa tensión venía del miedo, de la ansiedad constante que sentíamos en la casa. Dalila, que siempre había sido alegre, se mostraba más callada y distraída. Yo mismo me sentía cansado todo el tiempo, como si el ambiente de la casa me drenara la energía. Hubo una noche especialmente difícil. Estábamos ya acostados, intentando dormir, cuando escuchamos un susurro muy cerca de la ventana del cuarto. Era diferente a los murmullos habituales. Esta vez parecía estar justo allí, del otro lado del vidrio. Nos quedamos paralizados, conteniendo la respiración. El sonido se repetía, una especie de frase corta que no lográbamos entender. Me levanté con cuidado, me acerqué a la ventana y abrí la cortina de golpe. No había nadie. Afuera solo se veía el árbol, inmóvil bajo la luz débil del foco. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dalila me dijo después que ya no soportaba la idea de estar en esa casa. Me preguntó si no sería mejor buscar otro lugar, aunque fuera más caro.
Yo le respondí que no podíamos darnos ese lujo, que apenas nos alcanzaba para el alquiler actual, pero en el fondo entendía perfectamente cómo se sentía. Las noches se volvieron cada vez más largas. Aunque cerrábamos puertas y ventanas, los murmullos seguían escuchándose. A veces parecían más cerca, como si se movieran por la casa. Me levantaba para revisar cada rincón, pero nunca encontraba nada. Empecé a tener problemas para concentrarme en mis estudios y en el trabajo. Dalila me decía que tampoco podía dormir bien y que cada vez tenía más pesadillas. Recuerdo una tarde en particular. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, revisando unos planos, cuando escuché que alguien susurraba mi nombre desde el patio. Fue tan claro que se me cayó el lápiz de la mano. Me levanté de golpe y fui hacia la puerta de atrás. Abrí y miré al árbol. Nada se movía, ni un solo ruido, pero no había duda. Alguien había pronunciado mi nombre. Dalila llegó esa noche con los ojos rojos de tanto llorar. Me contó que durante el día había sentido que alguien la seguía por la casa. Dijo que escuchaba pasos detrás de ella, pero que al voltear no había nadie. También me confesó que sentía que el árbol la estaba observando cada vez que se asomaba al patio. No sabía cómo explicarlo, pero me dijo que algo en ella le pedía que no se acercara más a ese lugar. Yo intentaba ser racional. Le decía que probablemente estábamos sugestionados, que la presión de la escuela y el trabajo nos estaban afectando. Pero era imposible no sentir miedo. Cada vez que pasaba cerca del árbol, mi cuerpo reaccionaba solo. La piel se me erizaba y sentía un vacío en el estómago, como si algo invisible me rechazara. En esos días, Dalila evitaba quedarse sola en la casa. A veces iba a casa de sus padres después de clases solo para no regresar temprano. Yo hacía lo mismo. Salía con amigos o me quedaba más tiempo en el trabajo. Era evidente que ninguno de los dos quería estar allí. El punto más inquietante de esa etapa fue una madrugada. Me despertó un ruido extraño, como si algo pesado se arrastrara en el patio. Me levanté y fui hasta la ventana. La luz apenas alcanzaba a iluminar el árbol, pero lo que vi me heló la sangre. La tierra alrededor del tronco parecía hundirse, como si algo debajo estuviera moviéndose. Cerré la cortina de golpe y regresé a la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No quise despertar a Dalila. Desde entonces no pude dejar de pensar en lo que había visto. La idea de que hubiera algo enterrado ahí empezó a rondarme la cabeza. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, pero cada día era más difícil. Dalila y yo apenas hablábamos de lo que ocurría porque sabíamos que hacerlo solo nos asustaría más. Pero en el fondo los dos sentíamos lo mismo. Algo estaba muy mal con ese árbol, y por alguna razón estaba empeorando. A partir de esa madrugada en la que vi cómo la tierra alrededor del árbol parecía hundirse, ya no pude dejar de pensar en ello. Cada vez que miraba por la ventana hacia el patio, en la casa de Guadalupe, mi atención se iba directo al sabinal. La sensación de que algo estaba ahí, oculto bajo sus raíces, me comía por dentro. Intentaba concentrarme en mis estudios, en el trabajo, pero no podía. Era como si el árbol supiera que lo estaba vigilando. Dalila, por su parte, estaba cada día más agotada. Sus ojeras eran profundas y me decía que no lograba dormir. Sus pesadillas se habían vuelto constantes. Me contó que soñaba que estaba enterrada viva bajo el árbol, escuchando voces alrededor que se reían y la llamaban por su nombre. Me confesó que se despertaba empapada en sudor, con la sensación de que aún estaba bajo tierra. Yo trataba de calmarla, pero ella me decía que no podía seguir viviendo así. Una noche de martes, el miedo alcanzó un nuevo nivel. Me despertó un llanto apagado que venía del patio. No era el sonido de un animal. Se escuchaba como una persona llorando bajito, con desesperación. Me levanté sin hacer ruido, intentando no despertar a Dalila.
Me acerqué a la ventana del cuarto y aparté un poco la cortina. Lo que vi me paralizó. Debajo del sabinal, casi pegada al tronco, había una silueta agachada. No podía distinguir detalles porque la luz del foco apenas iluminaba, pero era del tamaño de un niño. Estaba inmóvil, como si estuviera llorando hacia el suelo. Sentí un impulso de salir corriendo al patio, pero mis piernas no respondían. Me quedé observando unos segundos hasta que, de repente, esa cosa levantó la cabeza en dirección a la casa. No vi un rostro, solo una sombra, pero tuve la certeza de que me estaba mirando. Me alejé de la ventana de golpe. Mi respiración era tan fuerte que Dalila se despertó y me preguntó qué pasaba. Le dije que no era nada, que había escuchado un ruido afuera, pero ella supo que le estaba ocultando algo. Esa noche casi no dormimos. Al día siguiente, le conté lo que había visto. Dalila me dijo que ya no quería quedarse un día más en esa casa. Me pidió que buscáramos un lugar distinto, aunque tuviéramos que endeudarnos. Yo le dije que íbamos a encontrar una solución, pero en el fondo tenía la misma urgencia. Pasaron un par de días sin novedades, aunque la tensión era insoportable. Cada ruido nos hacía sobresaltarnos. Una tarde de sábado, después de que Dalila se fue a casa de sus padres, me quedé solo. Esa idea de la tierra removida no me dejaba en paz. Tomé una pala que estaba en la bodega y salí al patio decidido a cavar alrededor del árbol. El aire se sentía espeso, como si costara trabajo respirar. Empecé a cavar despacio, moviendo la tierra húmeda. La sensación era extraña. Cuanto más profundo iba, más fofa estaba la tierra, como si se hubiera removido muchas veces antes. Me temblaban las manos, pero no podía detenerme. Después de unos minutos, el filo de la pala golpeó algo duro. Me agaché para apartar la tierra con las manos. Lo que encontré me hizo retroceder. Eran huesos. Huesos pequeños, demasiado pequeños para ser de un adulto. Tomé uno y lo sostuve frente a mí. Era una tibia diminuta, como de un niño. El pánico me invadió. Sentí que me estaba faltando el aire. Corrí hacia el interior de la casa con el hueso en la mano. Llamé a Dalila y le conté lo que había encontrado. Ella me pidió entre sollozos que no siguiera cavando, que dejara todo y saliera de ahí, pero no podía. Volví al hoyo y seguí removiendo la tierra. Aparecieron más huesos, todos pequeños, mezclados con fragmentos de tela podrida. No quise pensar demasiado en lo que eso significaba. Esa noche Dalila se negó a regresar. Se fue directamente a la casa de sus padres y me pidió que me fuera con ella. Pero yo estaba en shock. Llamé a la policía. Cuando llegaron los agentes, los llevé directo al hoyo. Pero lo que ocurrió me dejó aún más confundido. No había nada. La tierra estaba completamente lisa, como si nunca la hubiera tocado. Les mostré el hueso que había guardado, pero había desaparecido. Los policías me miraron con desconfianza. Me dijeron que seguramente había sido una confusión, que quizá algún animal había hecho un hoyo y yo me había sugestionado. Yo intentaba explicarles que lo había visto con mis propios ojos, pero ellos no me creyeron. Me aconsejaron que dejara de cavar y se fueron. Me quedé solo en la casa con una mezcla de rabia y miedo. Sentía que estaba perdiendo el control. Miraba el árbol por la ventana y me parecía que se erguía más alto que nunca. Esa noche no pude apagar las luces. Me quedé sentado en la sala hasta el amanecer, escuchando cómo el viento movía las ramas. Cada crujido me hacía recordar los huesos que había encontrado. Al día siguiente fui a casa de los padres de Dalila. Ella estaba destrozada. Me dijo que no podía volver, que esa casa estaba maldita. Yo le dije que la entendía, pero que necesitábamos tiempo para encontrar otro lugar. Decidimos que ella se quedaría con sus padres y yo volvería solo por algunos días para recoger nuestras cosas. Sabía que no era buena idea quedarme solo, pero me sentía obligado a enfrentar aquello.
Esa misma noche, estando solo en la casa, escuché de nuevo el llanto apagado en el patio. Me armé de valor y caminé hasta la puerta trasera. Abrí apenas un poco para asomar la cabeza y ahí estaba otra vez, la silueta agachada bajo el árbol. Esta vez no esperé. Cerré la puerta con fuerza y me encerré en el cuarto, temblando. Los murmullos comenzaron a escucharse por toda la casa, más fuertes que nunca. No eran solo voces lejanas, parecía que estaban justo al lado de mí. Me tapé los oídos, intentando ignorar los sonidos, pero cada vez eran más intensos. Escuchaba que me llamaban por mi nombre, que se reían, que lloraban. Me acurruqué en la cama y recé hasta quedarme dormido de puro cansancio. Al despertar, sentí que algo había cambiado. Miré por la ventana y vi el árbol erguido en el centro del patio, inmóvil. Pero no podía sacudirme la sensación de que lo que había enterrado allí seguía esperando, como si nada hubiera terminado. Los días que siguieron a aquella noche fueron los más largos y pesados que he vivido. Dalila seguía quedándose en casa de sus padres, y yo me había quedado solo en la casa de Guadalupe, con el único propósito de recoger nuestras cosas y entregar las llaves. Le había dicho a Dalila que no pasaría más de una semana, pero apenas habían pasado 2 días y ya sentía que me estaba volviendo loco. El ambiente en la casa era sofocante. No importaba cuántas ventanas abriera, el aire se sentía denso, como si algo invisible pesara sobre mí. El árbol en el patio se había convertido en una obsesión. Cada vez que lo miraba por la ventana, tenía la sensación de que estaba más cerca de la casa, aunque sabía que era imposible. Me costaba trabajo concentrarme en empacar. Cualquier sonido me hacía voltear hacia el patio. Las noches eran insoportables. Los murmullos que antes eran lejanos, ahora se escuchaban dentro de la casa, en los pasillos, en el cuarto donde dormía. A veces parecía que estaban justo al lado de mi oído. No entendía las palabras, pero la intención se sentía clara. No querían que me fuera. Recuerdo una madrugada en particular. Me despertó un ruido seco, como si algo pesado hubiera caído en la cocina. Me levanté con el corazón latiendo a 1000 por hora y fui a revisar. No encontré nada fuera de lugar. Regresé al cuarto intentando convencerme de que era mi imaginación, pero cuando pasé cerca de la puerta trasera, escuché un golpe fuerte en el vidrio, como si alguien hubiera puesto la mano con violencia desde el patio. Retrocedí instintivamente y vi la silueta de una mano marcada en el cristal. No había nadie, pero la marca seguía ahí, como si alguien invisible la hubiera dejado. Llamé a Dalila esa misma noche. Le dije que ya no podía estar solo, que el ambiente en la casa era insoportable. Ella me pidió que me fuera de inmediato, aunque no terminara de empacar. Me dijo que lo que fuera que estaba en esa casa, quería que nos quedáramos allí y que no podíamos permitirlo. Decidí que al día siguiente iría a buscar una camioneta y me llevaría lo esencial, pero esa última noche, todo empeoró. Apagué las luces del cuarto y me acosté. Aunque sabía que no iba a dormir, cerré los ojos por un instante y escuché algo moverse en el patio. Eran pasos pesados, más fuertes que nunca. Abrí los ojos y vi la sombra del árbol proyectada en la pared, balanceándose aunque no había viento. Me quedé quieto, sin mover un solo músculo, hasta que los murmullos comenzaron. No eran como antes, esta vez eran claros, nítidos, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Reconocí mi nombre entre esas voces. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Me levanté con cuidado, tomé las llaves y salí de la habitación. Mi plan era irme en ese mismo momento, aunque tuviera que dejarlo todo. Pero cuando llegué a la sala, la puerta principal estaba abierta de par en par. Yo estaba seguro de haberla cerrado con seguro. El aire que entraba desde afuera era helado. Me acerqué con cautela, pero antes de llegar escuché un sonido detrás de mí, en el patio, el llanto apagado,
el mismo que ya había escuchado otras veces. Me quedé paralizado. La puerta trasera estaba entreabierta, dejando pasar un hilo de luz de la farola exterior. El llanto venía de ahí. No sé por qué lo hice, pero avancé hacia la puerta. La abrí apenas un poco y asomé la cabeza. Lo que vi me dejó sin aliento. Bajo el árbol, alrededor del tronco, había varias figuras. Eran sombras de niños, al menos 5 o 6, sentadas sobre la tierra. No podía verles los rostros, pero sus cuerpos parecían delgados, frágiles. Algunas se mecían hacia adelante y hacia atrás. Otras permanecían inmóviles, con la cabeza gacha. Me quedé mirándolas unos segundos que parecieron eternos. Entonces una de esas sombras levantó la cabeza y me señaló. No tenía rostro, pero sentí que me veía directamente a los ojos. Los murmullos se hicieron ensordecedores. Retrocedí de golpe, cerré la puerta con fuerza y salí corriendo por la entrada principal. No volví a entrar. Dejé todo: muebles, ropa, cualquier cosa que hubiera quedado. Conduje hasta la casa de los padres de Dalila y me quedé ahí. Les conté lo que había visto y ellos me dijeron que no regresara más. Al día siguiente, pedí a un amigo que fuera conmigo a entregar las llaves al dueño. Cuando le expliqué que no queríamos seguir con el contrato, él no se sorprendió, no me preguntó razones. Solo recibió las llaves y me dijo que entendía. Fue la confirmación de que probablemente ya sabía lo que pasaba en esa casa. Desde ese día, Dalila y yo no volvimos a pasar por esa calle. Conseguimos rentar un pequeño departamento en Monterrey, mucho más caro y sin patio, pero al menos nos sentimos seguros. Aún así, el árbol sigue apareciendo en mis pensamientos. Hay noches en las que cierro los ojos y puedo escuchar los murmullos, igual que antes. Dalila me dijo que a veces sueña con el sabinal, que lo ve crecer frente a nosotros imponente y que debajo de sus raíces se escuchan risas infantiles. Han pasado meses desde que nos fuimos y no he podido quitarme la sensación de que dejamos algo pendiente. A veces me pregunto si lo que había debajo de ese árbol realmente quería que nos fuéramos, o si, al contrario, estaba esperando el momento adecuado para que nos quedáramos allí para siempre. No sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado una noche más en la casa de Guadalupe. No sé si las figuras que vi bajo el sabinal habrían entrado a buscarme. Solo sé que, aunque intentemos seguir adelante, algo de nosotros se quedó ahí, bajo la sombra de ese árbol que parecía respirar. Y lo más inquietante es que, cada vez que pienso en él, puedo sentir que también me recuerda. Me llamo Teodorio. Tengo 27 años y llevo ya 3 años trabajando como corredor de bienes raíces aquí en Guadalupe, Nuevo León. Es un trabajo que, la verdad, a veces me llena, pero muchas otras me cansa y me estresa. Vivo solo en un departamento pequeño, modesto, en una calle tranquila del centro, cerca de un Oxxo que siempre está abierto. Mi día a día normalmente consiste en levantarme temprano, tomar un café rápido en una cafetería de la esquina y salir a recorrer propiedades, mostrar casas y departamentos, preparar anuncios y tratar de cerrar alguna venta. No es fácil, y más cuando apenas vas empezando, pero uno le agarra la onda poco a poco. Una tarde me asignaron mostrar un departamento vacío en un edificio bastante viejo, en el centro de Guadalupe. Esos edificios ya tienen historia, y no siempre buena. La fachada tenía pintura desconchada, los pasillos olían a humedad y a veces se escuchaba el eco de pasos que no parecían ser de los vecinos. Subí por las escaleras porque el elevador estaba fuera de servicio desde hacía meses, y con cada paso sentía ese crujido tan característico de la madera vieja. Abrí la puerta del departamento y entré. Lo primero que me llamó la atención fue un silencio casi extraño. No era el típico silencio que uno espera en un lugar vacío.
sino un silencio pesado, como si el aire estuviera denso. Entonces, justo cuando estaba acomodando algunos papeles para los posibles compradores, percibí un olor, un aroma muy fuerte, dulce, un perfume que no parecía encajar ahí. No era un aroma fresco ni algo ligero, era pesado, casi pegajoso. Traté de identificar de dónde venía, pero el departamento estaba vacío, las ventanas cerradas y no había nada ni nadie más. Mientras caminaba hacia el cuarto principal, vi un armario con puertas de espejo empotrado en la pared. Me acerqué para verme un momento, que siempre sirve para acomodar la corbata o revisar la ropa antes de recibir a alguien. Y fue entonces cuando lo vi. A través del espejo, justo detrás de mí, estaba la figura de una mujer. No tenía palabras, ni hacía ningún movimiento, solo estaba ahí parada, observándome. Tenía el cabello largo, negro, y vestía un vestido que parecía sacado de otra época, quizá algo de los años 40 o 50. Su rostro no mostraba miedo ni enojo. Era una expresión neutra, casi triste. Me giré rápidamente, esperando verla, pero no había nadie. Solo las paredes vacías y el polvo acumulado. El corazón me empezó a latir fuerte. Un frío me recorrió la espalda y sentí que se me erizaba la piel. Intenté decirme que era mi imaginación, que el cansancio o la soledad me estaban jugando una mala pasada, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Salí del cuarto y me dirigí hacia la salida del departamento, con la sensación de que algo invisible me seguía. El olor a perfume seguía, incluso más intenso que antes. Bajé las escaleras con pasos rápidos y cuando finalmente estuve afuera, respiré profundo, tratando de sacudirme ese malestar. Esa noche, en mi departamento, me costó mucho dormir. Estaba sentado en la oscuridad, dándole vueltas a lo que había visto y sentido. No quería pensar en eso, pero la imagen de la mujer en el espejo volvía a mi mente una y otra vez. Sabía que debía contárselo a alguien, pero también tenía miedo de que me tomaran por loco. Al día siguiente, cuando vi a Rafael, un amigo cercano desde la secundaria, le conté lo que pasó. Él me escuchó con atención, sin burlarse ni minimizar mis palabras. Me dijo que había leído historias sobre lugares que guardan memorias, como si las paredes pudieran atrapar momentos y presencias del pasado. No me pidió que creyera en fantasmas, pero sí me hizo entender que no estaba solo en sentir cosas extrañas en ciertos lugares. Desde ese día, empecé a notar que no era la única vez que algo extraño sucedía en algunos de los inmuebles que visitaba. No pasaba en todos, pero sí en varios. A veces el aroma a perfume volvía, otras veces escuchaba pasos suaves o veía sombras que se movían en el borde de mi visión. No tenía explicación para ello, y a veces dudaba si mi mente me estaba jugando trucos, pero cada vez que entraba a esos departamentos sentía un nudo en el estómago y una sensación de frío en la piel. Mi rutina comenzó a cambiar. Me volví más reservado, con menos ganas de salir después del trabajo, y más cauteloso al entrar a ciertos lugares. Algunos compañeros en la inmobiliaria notaron que estaba distraído, como si algo me estuviera afectando, pero yo no decía nada, porque no quería que pensaran que estaba loco o inventando cosas. Así comenzó todo. Lo que al principio parecía un detalle raro y aislado, pronto se convertiría en una serie de experiencias que me harían cuestionar mi realidad y me revelarían que esos departamentos, esas casas y esos edificios guardaban secretos que ningún corredor de bienes raíces se atrevería a contar. Pasaron unas semanas después de lo que me sucedió en ese departamento del centro, y aunque intentaba seguir con mi trabajo como siempre, empecé a notar que algo dentro de mí había cambiado. Al principio, quise pensar que todo había sido una especie de alucinación, producto del cansancio o del estrés que a veces me gana.
pero la realidad es que no podía dejar de recordar ese olor a perfume fuerte y la imagen de aquella mujer en el espejo. Un día, me tocó mostrar una casa en la colonia Las Américas, una zona que conozco bien porque hay muchos inmuebles antiguos y casas que han pasado de generación en generación. La casa era grande, con esos pisos de mosaico que ya empiezan a despegarse y techos altos que retumbaban un poco cuando caminaba. Mientras sacaba fotos para el anuncio, escuché pasos arriba. Me quedé quieto porque estaba solo y no había nadie más en la casa. Subí con cuidado y no encontré a nadie, pero sentí ese mismo olor dulce, intenso, que ya me estaba empezando a asustar un poco más. Empecé a darme cuenta que no todos los inmuebles tenían esas cosas raras, pero sí varios, y cada uno con una historia diferente, aunque nunca contada abiertamente. En otra ocasión, en una casa antigua en la colonia Certuche, justo cuando iba a salir, sentí que una puerta se cerraba de golpe detrás de mí. No había viento, y la puerta era pesada, de madera maciza. Me detuve un momento, respiré profundo y salí rápido. Estas experiencias me empezaron a afectar más de lo que quería admitir. En la noche, me costaba conciliar el sueño. Me despertaba en medio de la oscuridad con la sensación de que alguien me observaba o con el sonido leve de pasos en el pasillo. Mi mente se llenaba de dudas y miedo. Me cuestionaba si estaba exagerando, si estaba perdiendo la cabeza o si, de verdad, había algo más allá de lo normal. Rafael notó que estaba más callado y nervioso cuando nos veíamos. Me dijo que parecía preocupado, como si cargara con algo que no podía compartir. Le conté, de forma indirecta, lo que me estaba pasando. Las casas, los olores, las sombras. Él no se burló ni me hizo sentir mal, pero sí me recomendó que buscara ayuda, que tal vez estaba más estresado de lo que creía. Sin embargo, yo sentía que no era solo eso, que había algo que no podía explicar con palabras. En una ocasión, visité un edificio vacío en el centro de Guadalupe que había estado cerrado durante años. Un vecino me contó, sin entrar en detalles, que ahí había ocurrido algo terrible, la muerte de una mujer joven en circunstancias que nunca se aclararon. Mientras recorría los pasillos, el olor a perfume apareció de nuevo, y sentí una presencia que no estaba solo en mi cabeza. Fue la primera vez que entendí que muchos de estos lugares guardaban secretos, cosas que nadie dice en las inmobiliarias, cosas que los corredores no quieren revelar porque podrían asustar a los clientes o poner en riesgo las ventas. Desde entonces, empecé a investigar un poco por mi cuenta. No me metí en archivos ni cosas oficiales, solo pregunté aquí y allá y junté fragmentos de historias sobre tragedias, desapariciones y rumores que se escondían tras las paredes de esas casas. Pero nada estaba escrito o confirmado, solo susurros y miradas evasivas. Este conocimiento no me tranquilizó, al contrario, cada vez me sentía más inquieto y atrapado. Mi trabajo, que antes me parecía solo una rutina agotadora, comenzó a transformarse en algo que temía enfrentar. La idea de entrar a un nuevo inmueble vacío y sentir ese perfume o esas sombras me ponía los pelos de punta. Me di cuenta de que no podía contar esto abiertamente, que si lo hacía, nadie me creería o pensarían que estaba loco. Así que me quedé callado, intentando seguir adelante, pero cada vez con más miedo. Las semanas siguientes fueron las más difíciles que he vivido desde que empecé a trabajar como corredor de bienes raíces. Lo que antes parecía solo una coincidencia o algo pasajero, comenzó a tomar una forma que me resultaba cada vez más imposible ignorar. Una noche, ya en mi departamento, después de un día largo y agotador, sentí de nuevo ese aroma. No estaba en ningún inmueble, sino en mi propio espacio, en mi casa. Era un perfume dulce y fuerte que llenaba el aire sin razón aparente.
No podía creerlo. Me levanté para buscar la fuente, pensando que quizá alguna vecina había pasado cerca o que había quedado algo olvidado, pero no encontré nada. Me miré en el espejo del baño y por un instante sentí, o quizá vi, la misma figura femenina que había visto meses atrás en aquel departamento del centro. Ella estaba ahí, justo detrás de mí, quieta, sin expresión, pero con una presencia que me paralizó. Parpadeé y desapareció. Mi respiración se aceleró. Sentí el sudor frío en la nuca y una oleada de pánico que no había sentido antes. A partir de ese momento, las experiencias se intensificaron. No solo el perfume o la imagen en el espejo, también comenzaron a suceder cosas que me hacían dudar de mi cordura. En una casa antigua en el centro, mientras hacía una inspección, la puerta del cuarto donde estaba se cerró de golpe. Estaba solo, sin viento ni explicación lógica. Sentí que algo me tocaba el hombro, pero cuando volteé no había nadie. Mi corazón latía tan fuerte que creí que explotaría. Salí de ahí sin mirar atrás. En otra ocasión, escuché llantos suaves y ahogados que parecían venir de un armario cerrado. Me quedé paralizado por varios minutos, con el miedo clavado en el pecho, sin atreverme a abrir. Finalmente, me alejé rápido, con las manos temblando y la mente en blanco. Estas experiencias comenzaron a perseguirme incluso fuera del trabajo. Me sentía observado en cualquier lugar, y cada sombra parecía esconder algo. En las noches, los sueños se volvieron pesadillas, en las que veía a aquella mujer y otras figuras que se acercaban lentamente, susurrando palabras incomprensibles. Me despertaba gritando o con el corazón acelerado, incapaz de distinguir si lo vivido había sido real o solo producto de mi mente alterada. Rafael notó el cambio. Me comentó que parecía agotado y distante, y aunque no le conté todos los detalles, le dije que sentía que algo me estaba consumiendo lentamente. Me sugirió que buscara ayuda profesional o que tomara un descanso del trabajo. Pero yo sentía que no podía hacerlo, que era como si esas presencias estuvieran ligadas a los lugares que mostraba y que yo, de alguna forma, era un puente entre ellas y el mundo real. Empecé a buscar más información sobre las casas y departamentos donde había sentido o visto algo. Descubrí que muchas tenían historias ocultas, muertes trágicas, suicidios, desapariciones misteriosas, pero todo estaba envuelto en un silencio que nadie quería romper, por miedo, por superstición o por la simple ignorancia de lo que podía haber detrás de esas paredes. Lo más aterrador era darme cuenta de que no todos los inmuebles guardaban estos secretos, pero sí suficientes como para que yo ya no pudiera trabajar sin esperar sentir ese olor, esa presencia o ver una sombra en el reflejo. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. La ansiedad y el miedo me acompañaban día y noche. Pero lo peor era la sensación de que, en algún momento, esas presencias dejarían de ser solo fantasmas para convertirse en algo más cercano, algo que podría tocarme o incluso hacerme daño. No sé cuánto tiempo más podré seguir así, pero sé que esta historia no terminará bien si no encuentro una manera de enfrentar lo que me está ocurriendo. Pasaron varios días desde las experiencias que me describí en la última parte, y aunque intentaba mantener la calma y seguir con mi rutina, había una sensación que me pesaba cada vez más. Algo en mí, o quizá en los lugares que visitaba, había cambiado para siempre. Una tarde, me asignaron la visita a una casa antigua en la colonia Constituyentes. El edificio estaba abandonado desde hacía años, con ventanas rotas y puertas desvencijadas. Ya sabía, por rumores y fragmentos que había recopilado, que ahí había sucedido algo grave, pero nadie quería hablar claro sobre eso. Entré solo, como siempre, con la cámara en mano para hacer las fotos para la inmobiliaria. Apenas puse un pie dentro, ese perfume que ya conocía se hizo presente.
envolviéndome en un aire denso y frío. Respiré profundo, tratando de mantener el control, pero sentía un nudo en el estómago que crecía con cada paso. Recorrí la casa lentamente. Los pisos de madera crujían bajo mis pies y el silencio era casi absoluto, salvo por el eco de mi propia respiración. En el corredor, frente a un espejo grande y antiguo, sentí esa presencia otra vez. Miré el reflejo y la vi. La mujer de cabello largo y oscuro, vestida con su vestido antiguo, estaba justo detrás de mí, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, como figuras difusas y borrosas, había más siluetas, sombras que apenas podía distinguir, pero que sentía claramente. La temperatura bajó de golpe, y el aire parecía pesar tanto que me costaba respirar. Por unos segundos, quedé paralizado, incapaz de moverme o hablar. Las luces comenzaron a oscilar, y sentí que esas presencias me observaban, quizá juzgaban o esperaban algo. El miedo me atravesó el cuerpo como un frío cortante. No supe cuánto tiempo estuve allí, solo que el terror era tan intenso que sentí que mi mente podría romperse en cualquier momento. Con un esfuerzo enorme, logré dar la vuelta y salir corriendo de esa casa. Afuera, en la calle, el aire caliente del verano me golpeó en la cara y por un momento sentí que había escapado. Pero mientras caminaba hacia mi carro, tuve la impresión de que algo o alguien me seguía. Miré hacia atrás varias veces, pero no vi nada. Al subir a mi coche y encender el motor, sentí un alivio pasajero. Pero fue entonces, cuando me miré en el espejo retrovisor, que creí ver una figura sentada en el asiento trasero. Parpadeé, y no había nadie. No sé si fue producto del cansancio, del miedo o de algo más real que no puedo explicar. Desde esa noche, sé que las presencias que habitan en esos lugares no se limitan a las casas o departamentos. Creo que algunas de ellas me han seguido, o quizás nunca me dejaron ir. A veces, al llegar a mi propio apartamento, siento el perfume flotando en el aire, o la sensación de que alguien me observa desde la sombra. Sigo trabajando como corredor de bienes raíces, porque no tengo otra opción, pero vivo con un miedo constante, con la incertidumbre de no saber cuándo o dónde volveré a sentir esa presencia. No sé si alguna vez podré liberarme de esto, o si simplemente tendré que aprender a convivir con esos secretos que nadie quiere contar. Esta historia no tiene un final claro, ni una explicación que me calme. Solo sé que Guadalupe guarda más de lo que parece, y que algunos secretos están mejor ocultos.